Desde que comenzó la pandemia, más de 1.200.000 personas han fallecido en el mundo por motivos del COVID-19. Otras tantas también han fallecido por otras enfermedades y no pudieron ser despedidos por sus familiares. Este tema tan delicado, hoy, con el padre Mateo Bautista, vamos a pensar y a reflexionar y también dar algunas recomendaciones de qué hacer en este tipo de situaciones tan delicadas. Quédate con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto programa de La Fuerza de la Vida. El tema de reflexión que el padre Mateo Bautista va a trabajar con nosotros será el adiós en tiempos del coronavirus. Padre Mateo. Gracias, estimado Mario, querida audiencia, ¿cómo se encuentran? Un tema muy interesante. No solo muy interesante, yo diría muy necesario por los tiempos en que vivimos. Los tiempos de la pandemia del COVID-19. En todo proceso de duelo, especialmente por la muerte de los seres queridos, es muy importante las despedidas. Porque la vida está hecha de un ida y vuelta, de despedidas y de reencuentros. Sí, con las personas que vivimos, convivimos, nos ayudamos, creamos vínculos, aparecen los afectos. Con el tiempo se hacen emociones, sentimientos, vínculos. Se forman también los apegos. Se hacen proyectos de vida juntos. Y al cabo del día nos despedimos varias veces de los seres queridos. Y hay varios reencuentros. Sabemos que son despedidas por un tiempo breve, ¿verdad? Y que después va a venir pronto un reencuentro. Pero también hay despedidas que son conscientes de que la persona amada va a viajar o se va a distanciar de nosotros por varios motivos. No la vamos a tener presencialmente por un buen tiempo, aunque ahora, gracias a Dios, nos podemos ver digitalmente, escucharnos digitalmente. Y por eso observemos este dato antropológico. Qué diferente es una despedida para un reencuentro al poco tiempo que una despedida cuando sabemos que se va a prolongar la ausencia. Cambiamos de cara. Y aunque intentamos a veces sonreír, hay un cierto deje de pena en nuestro interior. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aprovechamos para expresar lo que sentimos por esa persona. Con el abrazo, con el beso, con el apretón de manos, diciéndolo verbalmente. ¿Qué aprovechamos también? Para desear un pronto reencuentro, para que haya un buen viaje, una estadía, y nos animamos hasta a dar consejos a los demás. No solo de que les vaya bien, sino de que se porten bien. Y terminamos diciendo hasta pronto, hasta volvernos a ver, hasta reencontrarnos.
Y cuando vemos partir al ser querido, nos deja cierta añoranza, una estela de añoranza. Pues bien, también en la vida tenemos que decir un adiós, hacer una despedida a los seres queridos que mueren. Y nosotros mismos también, un día vamos a tener que despedirnos, porque va a llegar nuestra muerte, de nuestros seres queridos. Y esa despedida ya no es para un tiempo más o menos prolongado, donde después va a haber un reencuentro presencial. Y esa despedida tiene un carácter único. Hacemos lo que hacemos en las despedidas por mayor tiempo de ausencia. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? La intensidad. La intensidad a nivel emocional, mental y espiritual con que tenemos que abordar un reencuentro. Esta despedida de los seres queridos es fundamental porque cierra un ciclo vital. ¿Y por qué? Porque es una manera de seguir cuidando a los seres queridos que han muerto. No solo nos cuidamos en la vida, nos cuidamos también en la enfermedad, en la agonía y en la muerte. Por eso, desde que el hombre es hombre, entierra a sus seres queridos, no los arroja en cualquier lugar, no. Y los entierra con cariño, con ternura, con dedicación, con detalle. Lo vemos en todos los tiempos y en todas las culturas. ¿Y qué hace además también? En esa despedida homenajea al ser querido muerto y hace una relación social. Son actos públicos, comunitarios. Es una celebración, porque una nota de la celebración es el aspecto comunitario. Y ahí le seguimos expresando nuestro cariño, que nos damos cuenta de que es superior a la muerte misma. El afecto va más allá de la muerte. Y además, ¿qué hacemos? Lo entregamos a un ser superior. Le deseamos lo mejor. Y nos deseamos el reencuentro. Querido papá, mamá, hermano, hijo, vete con Dios hasta que nos volvamos a ver. Descansa en paz, vive en la plenitud. Es una despedida muy profunda con un reencuentro. ¿Qué sucede en la pandemia del COVID-19? Que nos ha puesto en un duelo como muy novedoso, nos ha puesto en un duelo extraordinario y nos ha puesto en un duelo muy limitante para todos. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados. Estas circunstancias de despedida se podían dar a mejor con cierto carácter extraordinario en algunos grupos humanos o circunstancias. Ahora es para toda la humanidad. ¿Y con qué nos encontramos? Con un duelo, por tanto, muy limitante, pero también muy desafiante. Y sucintamente mencionemos esto. ¿Cuántas personas lo dicen y sucede normalmente así? Se enferma el ser querido, se anuncia un diagnóstico de COVID. Una vez que se interna, ya no se puede acceder al ser querido. Incluso no hay un pasillo de COVID, ¿no? Ya queda en las manos de los profesionales. Muchos días, a veces de agonía, muere, no se puede estar en esos momentos, no ha habido el abrazo, no se le ha cerrado los ojos, no ha habido una despedida presencial, pero además por las circunstancias está también la cremación. No hay velatorio, no hay exequias, el entierro con muy pocas personas y además
se debe hacer, muchos hacen en su casa un tanatorio y un cementerio, porque esas cenizas incluso tienen que estar en la casa por un tiempo. Todo ha sido muy anormal, muy extraordinario. Un duelo, mire que decimos, muy limitante. ¿Y por qué recalcamos este aspecto? Porque el trabajo del duelo, que es hincar el diente al sufrimiento, lo tenemos que hacer en el fondo y en la forma. Atención, todo duelo hay que hacerlo en el fondo y en la forma. En el fondo, ¿por qué? Esencialmente es cómo encajo la muerte de mi ser querido en mi vida. Esto es la esencia de todo trabajo de duelo. ¿Cómo asumo, cómo acepto su muerte? ¿Y cómo sigo yo en la vida con un proyecto hacia el futuro? Trabajar de fondo un duelo por la muerte de un ser querido me pide doble visión, desde mí mismo y desde el ser querido muerto. Claro, porque ¿qué significa la muerte para el ser querido? Su destino. ¿Y qué significa su muerte para mí y para la vida? Pero junto a este fondo esencial y trascendental es muy importante las formas. ¿Por qué? Porque tenemos que cerrar saludablemente un ciclo, porque no podemos morirnos con los muertos, porque la vida no se detiene en el tiempo y porque estamos llamados para la felicidad y porque el trabajo del duelo, que es una filosofía de vida, que nos dice que toda persona siempre es mayor que su sufrimiento y que las circunstancias más limitantes. Por eso, ¿cómo concluimos? Con esta idea, que para elaborar el duelo necesitamos 3 corazones en uno. Un duelo para llorar, para sacar la pena, para despedirnos. Segundo corazón, para recordar y vivir. Y miren, traer a la mente y al corazón todo lo bueno vivido. Un tercer corazón para mirar hacia el futuro, para vivir una vida plena, para soñar con un reencuentro. Por eso no podemos quedarnos sin despedida. Pero Padre Mateo, no hubo una despedida presencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los recursos interiores de la persona. Recuerden, todos tenemos que ver como sanadores heridos. Tenemos una herida, pero tenemos un médico interior. Potenciar los recursos interiores de los demás y que nos da la gracia de Dios. Si no ha habido, esta es la idea última, si no ha habido no se ha podido dar una despedida presencial, y lo digo en primera persona porque yo he tenido que vivir duelos de mis seres queridos que han muerto hasta en otro continente. No ha habido una presencia física, una despedida física. Pero me puedo quedar y debo quedarme sin despedida, no. Aquí está el último mensaje. Tengo que hacer una despedida emocional, una despedida mental y una despedida espiritual. Aquí está la creatividad en el duelo. Padre Mateo, como hace unos días nos habíamos anticipado al tema que hoy ibas a reflexionar, hubo algunas preguntas, algunos comentarios, entre ellos Mariana te está preguntando, Padre Mateo, si no hubo una despedida presencial, no nos pudimos despedir de nuestro ser querido, ¿cómo hacerlo entonces? Sí, agradecemos, Mariana, esta cuestión, porque efectivamente muchas personas no pueden. Hoy también por las circunstancias de la vida, muchas personas viven distantes de sus seres queridos, no solo en el mismo hábitat o ciudad, sino incluso en otra provincia, región, o incluso en otro país o continente, ¿no? O incluso se ha estado hablando, dialogando con el ser querido, pero no hubo una
auténtica despedida. Mire que la despedida, sobre todo la despedida verbal, porque uno también puede hacer una despedida con la mirada, con el rostro, sí, sí, con el beso, con el abrazo, incluso entre lágrimas. Muchas personas les cuesta decir un adiós con las palabras, pero lo dicen con su corporeidad y lo dicen haciendo cosas o estando presentes, o teniendo detalles, o con esa mirada que dice mucho sin palabras. El ideal es que la despedida sea verbal, conceptual. Dar palabra a la despedida. Despedida con palabras. Que expresen lo que hay en el corazón y lo que hay en la mente y lo que anhela la vida del espíritu. No pudo haber esa despedida con estas características. Y además, como hemos dicho, por la pandemia, ni velatorio, ni exequias, ni encuentros, lo que hemos mencionado. Pero, señora, señor, usted tiene que hacer una despedida personal y personalizada con su ser querido. ¿Cómo? Recuerden, nosotros podemos superar el espacio y el tiempo. Y el amor es más fuerte que la muerte. En su interior, diríjase a su ser querido. Exprésele sus afectos. Dele su despedida. Deséele lo que usted crea conveniente. Haga una entrega. Agradezca. ¿Hay que pedir perdón? Pida perdón. Y esto lo puede hacer también en la oración. Lo puede hacer desde el encuentro religioso, en la Eucaristía, un momento muy especial. Lo puede hacer usted en silencio, recogida en su interior, en familia, en un encuentro familiar, donde pueden expresarse todos y dirigirse la palabra mutuamente y hacia el ser querido. Pueden escribir también una carta, unas líneas, algo muy importante. A nivel espiritual, ya lo hemos dicho. ¿Qué nos dice nuestra fe cristiana? La vida eterna en Dios. Yo puedo despedir a mi ser querido, además, desde Dios, con Dios y en Dios. Entonces, hagamos una despedida con todos estos recursos, que sea una despedida emocional, mental y espiritual. Porque eso nos va a dar mucha paz, nos va a dar mucha serenidad afectiva, emocional, nos va a dar un sosiego en la mente, nos va a dar una tranquilidad también, insisto, espiritual, y va a cerrar todo un ciclo. Por tanto, siempre despedidas, presencial o no presencial. Y por eso la filosofía del duelo nos recuerda: no nos conformemos solo con los recursos ordinarios que veníamos haciendo hasta ahora. Si no se pueden hacer, trabajemos todos los recursos interiores de todas y cada una de las dimensiones. Y, últimamente, también todos los recursos que podemos hacer a nivel digital. Muchas gracias, Padre Mateo. Otra pregunta. En este caso es un chico de 24 años. Dice: Padre Mateo, el domingo pasado falleció mi hermano mayor, a quien todos amábamos. Y se me ocurrió hacer un encuentro por Zoom con familiares y amigos.
Todos van a tener un espacio para poder hablar, contar, llorar. También alguien va a escribir un poema y alguno va a poner alguna canción que a él le gustaba. Padre, ¿voy bien? ¿Está bien poder hacer un encuentro virtual de esta forma? Excelente. Todas las posibilidades, con toda la creatividad. Además, como nos dice este joven, con un sentido personal y comunitario, ¿verdad? Familiar, no solo familiar, sino comunitario. Y que esto tenga una vertiente. ¿Hacia quién la despedida? Hacia el ser querido, con los demás y desde los demás. Excelente. Y fíjese lo que nos ha dicho, utilizando medios digitales, convivencia, que se permitan expresar los sentimientos, los afectos, un poema, con la música, todos son recursos. El duelo nos dice, el amor nunca se paraliza ante el sufrimiento, no nos puede ni paralizar ni bloquear. Y lo importante es que se haga esa despedida. Insisto también, además entrega, que haya una donación, un agradecimiento por lo que se ha vivido y fundamental también, si hay asignaturas pendientes, si hay que pedir perdón o dar el perdón, aprovecharlo también. Por eso las despedidas tienen un gran carácter terapéutico. Ojo, en todas las dimensiones. Permítame que recalque que la despedida sea siempre corporal en lo posible, emocional, el corazón, que quede libre y liberado y agradecido. En la mente, comunitariamente y espiritualmente. Muchas gracias, Padre Mateo. En varias publicaciones he visto que la palabra adiós la tomo como una palabra compuesta. A Dios. ¿Por qué lo hace? Sí, yo siempre que en mis libros escribo esta palabra adiós, la pongo con un guioncito. A guión Dios. Porque ¿qué es la despedida desde la fe? ¿Qué es la despedida para un creyente? Hacer una entrega, una donación. ¿De quién? Del ser querido. El ser querido se nos dio como un don y debemos entregarlo como un don, con mucho agradecimiento por lo que ha supuesto en nuestra vida. Y una entrega ¿a quién? A Dios. A Dios, al ser trascendente. Y por eso nuestra fe anuncia sobre todo la resurrección, la vida encuentro, que la vida continúa plena, feliz, como ni nos podemos imaginar en el seno de Dios. Pero además también que nos da ¿qué? La posibilidad del reencuentro pleno y feliz para toda la eternidad. Por eso miren qué hermoso cuando en las despedidas temporales, en las que va a haber un pronto reencuentro, que decimos adiós, que es también como decir, queda con Dios, vete con Dios, que Dios te proteja. Si eso lo decimos en las despedidas ordinarias, muchas veces al cabo del día, adiós, adiós. Cuando entregamos a un ser querido, con toda el alma, tenemos que decir así mirando al cielo y mirando al ser querido que ha fallecido. A Dios. Manuel de México nos escribe y te pregunta, ¿es eficaz una buena despedida de nuestro ser querido cuando no se pudo tener contacto con él? Claro, gracias Manuel, desde México. Y
muy sugestiva su participación, porque hay muchas personas que están convencidas de esto y por eso agradezco enormemente esta pregunta, comentario, porque si no fue una despedida literal, presencial, de contacto, cara a cara, como que todo lo que después se haga no tiene valor, no es real, no da un fruto terapéutico y no ayuda en todas las dimensiones de la persona. Bien, no es así. Nosotros somos seres en el espacio y en el tiempo. Y somos seres también espirituales. Es decir, estamos por encima del espacio y del tiempo. Por eso hemos insistido hoy, si no se dio una despedida, que es un rasgo antropológico para que cierre un buen proceso de duelo, para que quedemos tranquilos y satisfechos, ¿verdad? Y además una despedida en la que se pueden haber arreglado muchas cosas, además del agradecimiento, el perdón. Tenemos, reitero, que hacer siempre esa despedida emocional, mental, social y espiritual. Lo puedo hacer porque el ser querido no ha terminado. ¿Qué nos dice nuestra fe? Que vamos a la presencia de Dios. Y si están en Dios, nosotros nos podemos dirigir a Dios y a ellos en Dios. Y si le pedimos perdón a Dios, también le podemos pedir perdón a Dios y a través de él a nuestros seres queridos. Y se han quedado muchas cosas que le teníamos que decir y no se lo hemos dicho. Lo podemos hacer espiritualmente, de muchas maneras, cerrando los ojos en esa comunión que, insisto, es más fuerte que la muerte. Ideal es el momento de la oración, porque es un encuentro en una vía espiritual, pero siempre se tiene que hacer la despedida. Y permítame que de nuevo reitere, una despedida que sea plenamente emocional, mental, comunitaria y espiritual. Y una despedida hasta el reencuentro, hasta que nos veamos, ¿dónde? En Dios, con Dios y plenamente en su felicidad. Por eso se debe y se puede y se debe hacer este tipo de despedida. Muchas gracias, Padre Mateo. Una última pregunta, está preguntando desde Colombia. Quien escribe es Emilia. Emilia dice, ¿dónde podemos profundizar estos contenidos sobre la despedida en tiempos de coronavirus? Sí, fíjense ustedes que todos los libros, documentos, charlas que hablan sobre el tema del trabajo del duelo, tocan el tema de la despedida, ¿verdad? ¿Se han fijado ustedes? Todos, siempre, todo el tema de la despedida. Nosotros aconsejamos para poder profundizar en este tema en la página web pastoralduelo.org, pastoralduelo.org. Y ahí, especialmente en el menú, ustedes pueden leer también duelo en el COVID-19. Van a tener documentos, libros enteros, videos muy bien documentados que nos pueden ayudar muchísimo. Reitero la página web pastoralduelo.org. Muchas gracias, Padre Mateo. Entramos en el espacio solidario de la Fuerza de la Vida. Queremos recordarles a toda la audiencia de América Latina que el 17 de octubre, cuando comenzó este programa,
comenzó al mismo tiempo la campaña solidaria para los chicos del hogar San Camilo en Bages, San Antonio de Areco. Esto comenzó el 17 de octubre y el 21 de noviembre tendrá su epicentro. ¿Querés contarnos, Mateo, de qué se trata? Sí, qué importante es la solidaridad en nuestra vida. Poder ejercitar la solidaridad, el altruismo, nos da calidad y calidez de vida. Por eso no podía faltar en nuestro programa La Fuerza de la Vida. Y en concreto nos estamos enfocando en esta gran obra, el Hogar San Camilo, que está ubicado en Bages, San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Atiende a más de 60 niños con discapacidad severa. Ya un hogar que tiene más de 40 años. Por las circunstancias en que vivimos de la pandemia, hay dificultades económicas para seguir atendiendo con fluidez a estos niños y ya jovencitos y ya también hombrecitos, porque necesitan muchos recursos de todo tipo y también los recursos humanos, mañana, tarde y noche, sábado y domingo, feriados, vacaciones. Es por eso que apelamos a la solidaridad de todos. Y el sábado 21 de noviembre, a partir de las 19 horas en Argentina, una maratón solidaria para recordarnos que todos podemos hacer un aporte. Podemos animar a la gente que atiende, a los religiosos de San Camilo, podemos visitarlos, podemos entusiasmarlos, podemos hacer aportes con alimentos, también con los medicamentos que necesiten y con nuestro aporte económico. Todo esto porque estos niños y niñas del Hogar San Camilo son también hijos nuestros. Que todos vivamos inmersos, sumergidos, nadando en una auténtica cultura de la solidaridad. El Hogar San Camilo de San Antonio de Areco, Bages, Argentina, espera tu solidaridad. Gracias. Gracias, Padre Mateo. Ponemos aquí en subtítulos todos los datos para todos aquellos que quieran colaborar con el hogar, la cuenta bancaria, el CBU, y también para hacer donaciones hay un correo electrónico y también el teléfono del Hogar San Camilo. Desde ya, muchas gracias y a todos los esperamos en la maratón solidaria que se realizará el 21 de noviembre. Padre Mateo, llegamos al final de este programa y hoy hablamos de las despedidas y ahora nos estamos despidiendo. Así es, las despedidas son parte de la vida como los reencuentros, y también las despedidas de nuestros seres queridos para que haya un buen duelo y también la despedida hoy en nuestro programa La Fuerza de la Vida. Amigas y amigos, nos vemos el próximo sábado aquí en La Fuerza de la Vida a las 5 de la tarde, hora argentina. La fuerza de la vida para caminar con esperanza. Adiós. Padre Mateo. Adiós a todos. Gracias. Chao, chao.